SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de lunes de muchísima expectación con lo que está pasando en Gaza y en Israel. Enseguida vamos con ello, en cuanto salude a los analistas de esta mañana. Carlos Sánchez, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mario Laurrea, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y Antón Losada, buenos días. Buenos días. Pues vamos a ir a ello, porque dijeron que iba a ser a primera hora de la mañana del lunes y así ha sido. Ha sido sobre las 7 de la tarde, pasaban muy poquitos minutos de las 7 cuando ha empezado ese esperadísimo intercambio de rehenes. Lo ha confirmado Cruz Roja, porque ya hay 7 de los rehenes que estaban en manos de Hamás, que ahora mismo están en manos ya de Cruz Roja, que han sido liberados. Es una de las noticias más relevantes de los últimos meses, porque es el primer paso para conseguir la paz en la Franja de Gaza después de 2 años de genocidio. Estos son los primeros compases del acuerdo que firmaron la semana pasada Israel y Hamás, y que fue auspiciado, promovido por Donald Trump. Pablo Morano, la de nuevo. Hola de nuevo, Ángeles. Vamos a lo que está pasando, porque el compromiso es la liberación de 20 rehenes vivos. Hay otros 28 muertos que también serán entregados a las familias, y a cambio Israel tiene que liberar a unos 2.000 presos palestinos. Se está produciendo ya, decíamos, este intercambio, y en nada los israelíes van a llegar a la base militar que hay en la frontera, los 7 que ya están en poder de la Cruz Roja. Exacto, seguimos sin tener imagen de esos 7 primeros rehenes liberados, pero hay novedades. Lo último de lo último es que esos equipos del Comité Internacional de la Cruz Roja, que han recibido de manos de Hamás a esos 7 rehenes, los han entregado ya al ejército israelí, que se está encargando de sacarlos de Gaza. Algunos de ellos han podido hablar ya con sus familias. Esta es la alegría con la que la madre y la novia de uno de ellos, Einab Zagankuer, establecía comunicación con él por primera vez después de 738 días de cautiverio. Ahora mismo el ejército israelí, como digo, Ángeles, los está sacando de Gaza hacia esa base de Reim donde les espera ese encuentro con las familias antes de someterles a un examen médico. La buena noticia es que esta primera entrega se ha producido en tiempo y forma. La segunda, la del resto de rehenes vivos, 13, se debe producir a partir de las 9 de esta mañana, en media hora, y va a ser en Han Yunis, al sur de Gaza, donde ya estamos viendo a una multitud, a decenas de personas concentradas en torno a un estrado donde parece que se va a producir esa segunda entrega. En paralelo, recordemos, como decías, que van a ser liberados 2.000 presos palestinos de cárceles israelíes. Todos ellos están ya subidos a los autobuses para ser trasladados a Gaza y de Cisjordania. Todo en marcha, por tanto, y cumpliendo lo pactado para aplicar esta primera fase del plan de Trump para el futuro de la franja. Mantente conectado, Pablo, porque en cuanto conozcamos la liberación del resto de rehenes, volveríamos contigo para contarlo, ¿de acuerdo? Aquí nos quedamos. Estamos viendo en las televisiones internacionales señales de pantalla partida con todos esos puntos que nos decía ahora mismo Pablo. Han Yunis, donde tienen que salir los 13 rehenes que todavía quedan en poder de Hamás, tienen que ser entregados como estos primeros 7. Vemos también imágenes del interior de la ciudad de Gaza, de esos autobuses que tienen que transportar a los presos palestinos, pero vemos también, y desde hace ya unas cuantas horas, la imagen de esa plaza de Tel Aviv, donde desde primerísima hora, era madrugada todavía, se han reunido cientos de personas a la espera de la llegada de los rehenes liberados, porque todos los rehenes que son entregados por Hamás, en ese primer paso, la Cruz Roja, todos tienen que terminar llegando a Tel Aviv. Ahí está nuestra compañera Nuria Garrido. Nuria, buenos días. Buenos días, Ángeles. Nuria, tú estás en uno de los hospitales al que van a llevar parte de los rehenes para pasar ese primer reconocimiento médico. ¿Cuál es la imagen en este momento ahí, Nuria? Sí, mira, yo estoy efectivamente en uno de los hospitales. Aquí van a llegar 10 rehenes. Estamos en un hospital que está en las afueras de Tel Aviv. Está ya todo preparado. Y lo que te puedo contar es que pacientes, parte de la policía, están todos siguiendo con el teléfono móvil esa imagen que tú estabas explicando de la plaza de los rehenes de Tel Aviv, esa plaza mítica desde donde se está viviendo con muchísima alegría esta liberación de estos primeros 7 rehenes. Como te digo, aquí en este hospital, al que ya también llegaron otros rehenes en otras treguas, está ya todo preparado.
palestinos. He estado antes también hablando con el director de este centro y me cuenta que, bueno, que esperan que lleguen con muy malas condiciones, porque son 2 años de cautiverio en los que no habrán estado bien alimentados, así que aquí les van a tratar también, después tendrán, ¿no?, un acceso a reconocimiento de la salud mental con psicólogos y con terapeutas, pero como te digo, todo preparado aquí, todo el mundo siguiendo esas imágenes esas últimas horas. Hoy es un día muy, muy especial aquí en Israel. Anoche estaba yo también en esa plaza de los rehenes y se notaba, ¿no?, entre los israelíes y expectantes, ¿no?, que salga todo bien este intercambio, y también en Ramallah los palestinos, con lo que estaba hablando, pendientes de que también se produzca esa liberación de los presos palestinos. Y dentro de pocos minutos va a aterrizar también aquí Donald Trump, Ángels, sí, y se va a dirigir al Parlamento israelí. Exacto, y ahora hablaremos de ello porque Donald Trump está volando, de hecho va a aterrizar en breve, como dice. Nuria, vuelvo contigo en cuanto tengas alguna novedad desde Tel Aviv, ¿de acuerdo? Perfecto. Venga, hasta luego. Les decía que Donald Trump está volando hacia Israel también. Primero dice que quiere reunirse con familiares de los rehenes, con algunos de los propios rehenes, si esto es posible. Después intervendrá ante el Parlamento israelí. Después saldrá rumbo Egipto, Sharm el Sheikh, donde esta tarde, a primera hora de la tarde, está previsto la firma de este acuerdo de paz. Esta es la noticia ahora mismo, la liberación de los rehenes, seguida con muchísima expectación en el mundo entero, seguida sobre todo desde Tel Aviv, en esa plaza de los rehenes que durante 2 años ha sido el centro de reunión de los familiares y de la reivindicación de la liberación de los rehenes, y que hoy, evidentemente, como pueden escuchar de fondo, está llena hasta arriba a la espera de que se complete esta liberación. De momento son 7 los liberados, 7 rehenes en poder de Hamás, que Hamás ha entregado a Cruz Roja, y habrá una segunda entrega dentro de menos de media hora, prevista para las 9 de la mañana, en la que Hamás liberará a los 13 rehenes restantes. Quedarán los cuerpos de los 28 fallecidos, que también está previsto que en este acuerdo, en este intercambio, se entreguen a los cuerpos a las familias. De momento todo va según lo previsto y todo va según la agenda que se había marcado para dar este pistoletazo de salida, este arranque al proceso de paz que se va a rubricar esta tarde en Sharm el Sheikh, en Egipto. Quedamos a la espera, pues, de esas liberaciones. Mariola, de momento, insisto, todo según lo previsto, es decir, se está cumpliendo lo que acordaron Israel y Hamás de esa manera indirecta en las negociaciones de la semana pasada. Efectivamente, estábamos hablando de un acuerdo que tiene 20 puntos y se están llevando a término, de acuerdo con la cronología fijada, pues 4 de ellos: el punto 3, el 4, el 5 y el 7. Digamos que son la parte humanitariamente más potente, porque afecta a personas e incluye poner fin a la guerra. Utilizo la palabra guerra porque es la palabra que utiliza el acuerdo de paz, aunque hay que recordar que esto no es una guerra. Esto comienza efectivamente con un atentado terrorista el 7 de octubre y la respuesta, que inicialmente estaba protegida por lo que es la legítima defensa, se ha convertido en un genocidio, como todos hemos visto. Pero ese es el punto tercero: suspender las operaciones militares, bombardeos y demás, y las líneas de batalla. El punto 4, que es la devolución de las rehenes, que es a lo que estamos asistiendo hoy. La liberación de presos, que también esto es importante. Algunos de ellos gazatíes condenados a cadena perpetua y otros 1.700 condenados después de los atentados del 7 de octubre. Y el punto 7, que es la ayuda humanitaria y la rehabilitación de las infraestructuras. Estamos hablando de agua corriente y de luz, entre otras, ¿no? Es la parte humanamente más potente, insisto, porque afecta a la vida de las personas, afecta a la vida de los gazatíes y, obviamente, con la devolución de los rehenes, a la vida también de los israelíes. Le quita presión, obviamente, esto a Netanyahu. Y bueno, son 20 puntos estos acuerdos de paz que se rubricarán hoy en Sharm el Sheikh, y hay que decir que esta era la parte, si me permitís la expresión, fácil. Claro. Esta era la parte en la que todas las partes estaban de acuerdo, porque todas las partes tienen incentivos para recuperar a los suyos. Ya veremos cómo transcurre todo lo demás. Ahora hablaremos de esa parte más política, más diplomática, pero por esta parte más humanitaria, primero, mientras nos están escuchando, si quieren, pueden ustedes seguir también a través de la página web de la cadena SER, pueden seguir esa liberación, esas mismas imágenes que yo les voy narrando, que estamos viendo en las televisiones internacionales, la pueden seguir en directo también en la página SER, en la página web de la cadena SER, mientras están escuchando Hoy por Hoy. Vamos con el significado de lo que está pasando ahora, con esa parte, Antón decía, Mariola, más humanitaria.
Bueno, yo creo que hay que celebrar la liberación de los rehenes. Yo no me puedo ni imaginar por lo que habrán pasado esas 28 personas que son liberadas hoy y sus familias. Esta es la parte positiva, ¿no? A partir de ahí yo creo que todos son incógnitas y que todo pende de un hilo, pero de un hilo finísimo, ¿no? Este sábado se juntaban 400.000 personas en Tel Aviv para adelantar la celebración de la liberación de los rehenes. Se dirigía a ellos el representante de la administración Trump para Oriente Medio y fue nombrar a Netanyahu y los silbidos se escucharon en todo Oriente Medio, ¿no? Yo creo que ese es el principal elemento a corto plazo que debe preocuparnos. Si hemos aprendido algo estos 2 años es que Netanyahu ha utilizado este conflicto para mantenerse en el poder a cualquier precio, ¿no? Y no creo que tenga intención alguna de renunciar a ello. Este fin de semana ya hemos oído, creo que era el ministro de Defensa, diciendo que van a destruir los túneles de Hamás. Es claro, no sé cómo se puede hacer eso con un alto en fuego. No creo que sea con cargas de demolición y con una empresa constructora. Me imagino que seguirán con operaciones militares, ¿no? Yo creo que una vez que Israel obtenga o Netanyahu, mejor dicho, obtenga lo que quería, y lo que ya necesitaba urgentemente, que es la liberación de los rehenes, me da la sensación de que podemos, ojalá no sea así, pero podemos vivir una historia que ya hemos vivido hace unos meses. Ya estas imágenes ya las hemos visto. Sí. Ya hemos visto estas imágenes, Trump ya daba por terminado el conflicto y volvía a presentar por enésima vez su candidatura para el Nobel de la Paz, y sabemos cómo terminó. No creo, sinceramente, la mayor esperanza que podemos tener en este momento es no tanto Israel, no tanto Estados Unidos, sino todos los países de la zona, que sí necesitan urgentemente que haya un poco de estabilidad. Pero, sinceramente, me gustaría ser más optimista. Carlos. Sí, estamos en la salida del túnel, ¿no? Hemos estado 2 años viendo escenas horrorosas en directo, viendo un crimen por la televisión y nadie podíamos pararlo, una sensación de impotencia tremenda en la opinión pública mundial. Pero bueno, empieza una nueva época en la que hay por lo menos 3 reconstrucciones. Hay una primera reconstrucción que es del tipo material, del tipo económico. Yo creo que es necesario una especie de plan Marshall por parte de los países europeos, por parte de Estados Unidos, por parte de quien ha financiado la guerra, para reconstruir Palestina, para Palestina en concreto Gaza y lo que también se ha destruido de Cisjordania, que muchas veces se nos olvida. Luego hay una reconstrucción puramente política que me parece muy importante. Es decir, yo creo que jamás no puede ser el representante del pueblo palestino en Gaza. Creo que hay que ir hacia una unidad política por parte de los palestinos que realmente haga una apuesta por la paz. Me parece que probablemente pase por sustituir al líder de la Autoridad Nacional Palestina, que es un anciano que ha hecho muchísimas contribuciones a su pueblo, pero yo creo que está superado. Y una tercera reconstrucción probablemente es la más inmediata, que es la reconstrucción psicológica de esas 2 millones de personas que han sufrido barbaridades que no se conocían desde la Segunda Guerra Mundial. Y que ahora vemos las imágenes de cómo lo comentábamos tú y yo antes de empezar, de cómo vuelven, han emprendido el camino de regreso a sus casas, por decir algo. Niños que han visto cómo han devastado sus casas, han matado a sus familiares, a sus primos, a sus hermanos, que muy probablemente, y eso está muy estudiado, que decir, hay muchos, Shlomo Ben-Ami lo decía hace poco, es decir, se ha creado una nueva cultura de la muerte en Gaza, porque muchos han visto la matanza terrible que ha habido. Antón, ¿qué ibas a decir? No, se insiste mucho en que jamás no puede ser el representante del pueblo palestino, yo nunca lo fue. Quiero recordar que en las últimas elecciones libres que se celebraron en Palestina, creo que fue en 2011, jamás ganó las elecciones por apenas 28.000 votos de diferencia, ¿no? Esta ecuación, esta igualdad que se establece entre Hamás y el pueblo palestino nunca ha existido. Lo que pasa que, bueno, la propaganda bélica que ha sostenido el genocidio siempre ha jugado a esto, ¿no? Pero quien ha negociado, yo tengo una pregunta. Pero quien ha negociado ha sido Hamás, sí, en Qatar, no ha sido. Sí, pero eso no significa que representa al pueblo palestino. Yo tengo una pregunta. ¿Realmente es posible la paz? Vale, sin Hamás, aceptamos eso. ¿Y con Netanyahu? Mira, ¿realmente Netanyahu es el interlocutor que va a llevar el genocida? Sí puede estar en la mesa de negociación y su presencia sí es legítima a ojos de la comunidad internacional. Déjame, Mariola, que vaya publicidad a la vuelta, hablo contigo, porque entre otras cosas estamos viendo también las imágenes. Está aterrizando ahora mismo en el aeropuerto de Ben Gurion el Air Force One, el avión que está trasladando al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos con ello. El Abierto. Ser podcast.
en El Abierto, Carlos Sánchez, Mariel Orrea y Antón Losada. Antes de continuar con el análisis, me voy a ir otra vez a Tel Aviv porque les decía antes de esta pausa de publicidad que había aterrizado ya el avión que traslada al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Está ya en tierra, se está aproximando la escalerilla para que pueda bajar el presidente Trump y recibiéndolo va a estar el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Así que volvemos a Tel Aviv. Nuria Garrido, cuéntanos. Así es, Donald Trump ya está en el aeropuerto de Ben Gurión de Tel Aviv. Como decías, lo va a recibir el primer ministro Benjamín Netanyahu, acompañado de su mujer y también del presidente israelí. Se espera que se reúna con los familiares de los rehenes y después se dirigirá a Jerusalén, al Parlamento israelí, donde pronunciará un discurso. Una visita muy esperada y que seguramente va a estar llena de agradecimientos por parte de la sociedad israelí y sobre todo de los familiares de los rehenes. Pues a la espera de que se abra esa puerta, este sonido del aeropuerto Ben Gurión en Tel Aviv, donde, como decíamos, acaba de posarse el avión, el Air Force One, que traslada al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el promotor de esta paz que esta tarde se va a firmar en Sharm el Sheikh, en territorio egipcio. Va a estar presidida la ceremonia por el presidente egipcio, pero sobre todo por Donald Trump, que antes va a reunirse, lo decía ahora Nuria, antes va a reunirse con los familiares de los rehenes liberados y va a intentar, si sus condiciones físicas lo permiten, reunirse también con algunos de los liberados. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días, Ángels. Va a pasar la mañana antes de dirigirse a Egipto Donald Trump ahí en Israel. Quiere verse, decíamos, con los rehenes. Y ha habido un episodio curioso en el avión cuando una periodista le ha preguntado por las reservas que parece tener Benjamín Netanyahu sobre la eficacia, sobre el funcionamiento de este proceso de paz. Y Trump le ha respondido, Sara, a esta periodista de forma airada porque no quiere que nadie ponga en duda este plan de paz. Recriminándole a una periodista desde el Air Force One que la guerra ha terminado. The war is over. Okay, you understand that? El presidente Trump llega a Oriente Medio para ver ejecutar los primeros puntos de su plan de paz. Everybody is happy. Jactándose de que todas las partes están entusiasmadas con su propuesta, que para él es un honor estar involucrado en esto y que la gente está bailando en las calles de felicidad. Every country is dancing in the streets and y con esta seguridad y optimismo comienza su viaje relámpago. Primero pronunciará un discurso en el Parlamento de Israel, un honor concedido, de hecho, por última vez a George Bush en 2008, y luego viajará a Egipto para presidir una cumbre de paz junto al presidente al-Sisi. Así que será un viaje crucial y que aquí en Washington se está siguiendo con especial atención. Los expertos hablan de un acuerdo trascendental, de un logro diplomático, pero también extremadamente frágil, aunque Trump, sin embargo, se muestra firme. Y asegura que tiene garantías verbales, no escritas, de que su plan se implementará y que los líderes de la región no van a querer decepcionarle. También en el avión presidencial explicó que cree que la clave de su éxito ha sido saber tratar con los líderes árabes, musulmanes y judíos, haber bombardeado sobre todo las instalaciones nucleares de Irán y no rendirse. Y de hecho, en este sentido, aseguró ayer que está más determinado que nunca a solventar la guerra en Ucrania. De hecho, ayer se llamó con Zelensky y contó a los periodistas que pronto lo hará con Putin para decirle que se plantea entregarle al ucraniano misiles de largo alcance. Sara, gracias. A vosotros. The war is over, la guerra ha terminado, lo entiende, le explicó, le espetó a la periodista que puso sus reservas después de las manifestaciones que había formulado ayer el propio Netanyahu y por eso decía Antón, ¿es posible una paz con Benjamín Netanyahu? Mario, ¿la querías hablar tú? Sí, bueno, es que claro, aquí hay muchas preguntas, ¿no? Yo decía que hemos arrancado con la parte fácil y la parte que incide en la vida de las personas y esto hay que celebrarlo, pero es que hay que centrarse en los puntos 9, 10 y 19 de este acuerdo que son los que tienen la madre del cordero y en los que incidía tanto Antón como Carlos, ¿no? Por ejemplo, el punto 9 habla de la gobernanza de Gaza y es verdad, hay un gobierno ahora transitorio, temporal, mientras la autoridad palestina pueda recuperar el control, cosa que eso va a tardar en el tiempo. Y ese gobierno transitorio es un comité palestino tecnócrata y apolítico responsable de la gestión. Pero es que está presidido por Donald Trump. Es que verdaderamente esto es un gobierno, por muy transitorio y temporal que sea, digamos, decente para lo que ocurre en Gaza,
Y luego el punto 10 habla de la parte económica, a la que apelaba también Carlos, ¿no? Habla de la creación de un plan de desarrollo para reconstruir y dinamizar Gaza, que es lo que le interesa a la familia Trump. De hecho, veíamos en las imágenes a su hija y a su yerno vestida como si fuera una fiesta de la gala de los Oscar, con un bolso estupendo de Dior, en lugar de ir a un sitio donde hay un genocidio y una reconstrucción absoluta. Pero lleva un maravilloso vestido color crema, la estamos viendo ahora mismo. ¿Qué tiene en la cabeza esta gente? Pues claro, tiene en la cabeza la reinversión inmobiliaria, que es la que les garantiza el punto 10. Y luego vamos al 19. Aquí no podemos olvidar dos cosas. Uno, que estamos ante un genocidio y aquí hay quien tiene que pagar ante los tribunales internacionales competentes. Y dos, no podemos olvidar que aquí Naciones Unidas hace ya muchos años que hablaba de la viabilidad del Estado palestino y de la obligatoriedad del Estado palestino. El punto 19 de este acuerdo de paz dice que en determinadas circunstancias, cuando se haya dado la reconstrucción de Gaza, si la autoridad palestina hace todas las reformas y llega a tener el control sobre el territorio, entonces quizá es posible, dice, que finalmente se den las condiciones para un Estado palestino. Entonces, aquí hay mucha tela que cortar. Este plan tiene muchas debilidades. Hoy estamos en el momento de celebración porque han dejado de morir gente y hoy muchos palestinos comerán. Y algunos israelíes llorarán la muerte de sus familiares. Es que yo no creo que sea un plan de paz, yo creo que es un plan de rendición y reparto de Gaza. Es la rendición de Hamás como lo que sea, aunque ya vemos, nos llegaban noticias, esta mañana informaba la cadena SER que ya había tiros de entre los propios palestinos, entre Hamás y el resto de las facciones, y que Hamás ha decretado el control de las zonas de Gaza, que en teoría el ejército israelí se ha retirado, pero a partir de ahí lo que hay es establecimiento de un protectorado internacional con dos misiones muy claras. Una, garantizar la seguridad de Israel, y dos, facilitar los negocios en Gaza. Mano de obra barata, reconstrucción rápida y a ganar dinero, porque son los dos nuevos fundamentos del derecho internacional: la fuerza y los negocios. El que tiene la fuerza y el que tiene la capacidad para hacer los negocios es el que pone las leyes y es el que marca las normas. Le llamamos acuerdo de paz simplemente porque han dejado de caer las bombas, nada más. Pero han dejado de asesinar a palestinos. Nada más. Por eso le llamamos acuerdo de paz, pero esto no es un acuerdo de paz. Le llaman, efectivamente. Ni es un acuerdo de paz, ni es una solución para la zona, y mucho menos para el pueblo palestino, que una vez más vuelve a ser el gran perdedor, entre otras cosas, porque para los propios países árabes parece que no son ni hermanos ni un pueblo que merezca ser defendido, ¿no? Le llamamos acuerdo de paz eso porque han parado lo que nos molestaba, que son las imágenes en los telediarios. Vamos a ver por cuánto tiempo, porque yo tampoco estoy seguro de que esto vaya a parar durante mucho tiempo. A partir de ahí, el plan es muy claro. Zona de seguridad. O sea, anexionar Gaza sin anexionarla del todo, con la legitimidad de que es un acuerdo bendecido por la comunidad internacional, y hacer negocios. Y cuidado, Carlos, si me permites un segundo, cuidado, Carlos, con lo de que la Unión Europea tiene que entrar ahora a la ayuda para la reconstrucción, porque Israel les ha destruido a los agentes inmobiliarios de Estados Unidos, les ha destruido Gaza para poder reconstruir. Ahora hay que desescombrar. ¿Va a desescombrar la Unión Europea? Y después va a construir la familia Trump. Déjame que ha bajado ya de las escalerillas del avión el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ahora mismo acababa de saludar al presidente israelí y ahora está en conversación con el presidente israelí y con el primer ministro Benjamin Netanyahu y su esposa, que son los primeros que le han saludado al pie de esta escalerilla en el aeropuerto de Ben Gurión en Tel Aviv, donde, como destacaba y remarcaba antes Mariola, está también la hija de Donald Trump y su yerno, que ha tenido una participación muy directa en este último tramo de las negociaciones, tanto él, y esto liga mucho con lo que veníais diciendo ahora, como un empresario dedicado a la construcción con nombre y apellido importante en Estados Unidos. Eso ya da una pista, una idea de cuál es el futuro que diseña o que tiene en la cabeza Trump para Gaza, futuro del que ha hablado desde el primer momento. Es decir, en esto no nos ha engañado. Recuerden los oyentes aquella imagen de inteligencia artificial que nos pareció tan tremenda. Bueno, pues todo se va cumpliendo de manera que nos pueda llevar a aquello. Es sonido del pie de la escalerilla del avión. Está Donald Trump todavía conversando con Benjamin Netanyahu y con el presidente de Israel.
abierto Carlos Sánchez, Mario Larrea y Antón Losada, explicándoles en directo el minuto a minuto de lo que está pasando ahora mismo, que es primero esa liberación, pasaba muy poquito de las 7 de la mañana, que era el horario previsto de la liberación de un primer grupo de rehenes israelíes que todavía estaban en poder de Hamás y que ya están en territorio israelí, a la espera de que se confirme la entrega a Cruz Roja del segundo grupo, hasta formar los 20 que forman parte de ese paquete de rehenes que todavía seguían con vida y que seguían en poder de Hamás. Quedarán los 28 fallecidos cuyos cuerpos también está previsto que sean entregados a sus familias. En cuanto esta primera operación se complete, será el momento de que esos autobuses con esos 2.000 presos palestinos en poder de Israel salgan en dirección a Gaza. Todo esto mientras Donald Trump ha llegado ya al aeropuerto de Ben Gurión, va a estar presente dentro de unos minutos en la Asamblea israelí, va a dar una intervención, va a tener una intervención ahí antes de irse hacia Egipto, donde va a presidir esta tarde, a primera hora de la tarde, la firma de este acuerdo de paz. Y ahí lo habíamos dejado, Carlos, cuando decíamos, bueno, le llamamos paz porque Israel deja de matar, deja de asesinar, pero solo por eso. Sí, yo creo que estamos de acuerdo todos en que la guerra ha terminado, ese the war is over que ha dicho Donald Trump, pero no ha llegado la paz. Es decir, en un territorio tan devastado como es hoy en día Gaza, pues realmente hablar de paz es una auténtica locura, vamos, no tiene ningún sentido. Y por eso lo que hay que poner énfasis ahora mismo es en la reconstrucción. Pero para que haya reconstrucción, y lo decía por lo que comentaba antes Mariola, del papel de Europa, para que haya reconstrucción tiene que haber un interlocutor válido por parte de los palestinos. A mí me parece que eso es muy importante, para no volver al siglo XIX, a los principios del siglo XX, con esos protectorados que hacían los imperios coloniales en Asia o en África. Es decir, tiene que haber un interlocutor válido por parte de los palestinos. Y eso yo creo que ahora mismo, esa parte de reconstrucción política del pueblo palestino es realmente importante. Cuando yo hablo del papel que puede jugar Europa, no es evidentemente para desescombrar las ruinas de Gaza, sino es impulsar una conferencia económica en la que todos los países que han colaborado en esta devastación, básicamente vendiendo armas y permitiendo que Israel haya hecho lo que haya hecho, tienen que poner dinero. Pero claro, para que poner dinero necesitas un interlocutor al otro lado que lo pueda gestionar. Y si los palestinos no son capaces de crear un órgano político que negocie y que tenga el amparo de toda la comunidad internacional, creo que una vez más volvemos al siglo XIX. Es decir, por eso me refiero que no es solamente poner dinero, sino es muy necesario una reconstrucción política por parte del pueblo palestino. Antonio. ¿Qué órgano? Es que siempre que han intentado crearlo, al final lo que le ha caído encima es el San Benito de terrorista. Sí, lo sé. La OLP, terrorista. Y jamás lo financió terrorista, Israel. Claro, jamás. Pero si llevamos 2 años oyendo que los niños y las mujeres que morían en los bombardeos de Israel eran terroristas y estaban siendo utilizados como escudos humanos voluntariamente por parte de Hamás, que era Hamás la responsable del sufrimiento de su propio pueblo, que los israelíes no les quedaba más remedio, pobrecitos, que echarles bombas encima. Entonces, hay algo que a mí me está irritando profundamente a lo largo del fin de semana, yo no sé si es casualidad o no, pero he leído un montón de artículos ya donde al parecer el gran triunfador de este acuerdo de paz, entre comillas, es Hamás. Yo no sé si es que se ha puesto en marcha una máquina de estas misteriosas de publicidad en la cual ya parece que se está empezando a justificar la ruptura del acuerdo por parte de Israel, porque los palestinos han obtenido demasiado en estas circunstancias. Han obtenido demasiado y no nos va a quedar más remedio que volver a intervenir. Yo quiero recordar una cosa que me parece importante. El año que viene, si no estoy mal informado, tiene que haber elecciones en Israel, legalmente. Vamos a ver el impacto que esto tiene sobre lo que está sucediendo. Y vamos a ver si el candidato Netanyahu, con esos 3 procesos por corrupción que tiene pendientes, no necesita reactivarlo todo para ganar las elecciones y para mantenerse en el poder. Porque yo creo que con eso estaremos también de acuerdo, en que Netanyahu ha utilizado Gaza y el genocidio y lo ha intensificado y moderado en la medida en que le convenía para mantenerse como primer ministro y mantenerse en el poder dentro de Israel. Eso no ha cambiado. Eso se mantiene exactamente igual. Decía Carlos, entramos en un nuevo mundo, un nuevo orden. Yo no estoy tan seguro de eso. Han cambiado las reglas. Y el poco espacio que antes tenían los principios liberales y el derecho internacional ha desaparecido completamente. Y ahora todo es fuerza y negocio. En eso estoy completamente de acuerdo. Pero los factores básicos siguen donde estaban. Exactamente donde estaban.
Y el pueblo palestino destrozado, y encima no, les dijimos que se organicen y que se autorrepresenten políticamente, pero ¿en qué condiciones? Pero si están volviendo a casa por la carretera de la costa para no saber sin saber lo que se van a encontrar. Mariola, y luego voy contigo, Carlos. Mariola. Sí, varias cosas. Uno, hombre, yo creo que eso de que el derecho internacional, digamos, ha desaparecido, en los términos un poco que describe Antón, es verdad que el mundo está cambiando, es verdad que hay un desmoronamiento del orden liberal basado en reglas, pero yo creo que hay un ejército, damos muy poco miedo, pero los profesores de Derecho Internacional podemos ser un ejército en defensa de la reconstrucción de esas reglas y de la defensa del derecho. Yo utilizaría más bien el símil de una fuerza de paz. Bueno, pues te tomo la palabra porque me parece más bonita y seguramente más acorde con lo que representamos los académicos, pero en el sentido, lo quería decir, de personas que estamos dispuestos a contener esta oleada de desprestigio y de un mundo multilateral más hostil y más inseguro. Necesitamos también un poco de refuerzo, ¿no?, para que tengamos éxito, y creo que ahí la Unión Europea está sosteniendo también esa idea de la multilateralidad. Pero este es un debate que nos llevaría lejos, ¿no? Yo quiero insistir de nuevo en ese punto en el que Carlos también apunta o enfatiza, que es el futuro de la reconstrucción. Y yo quiero recordar que el punto 10 de este acuerdo dice textualmente que se creará un plan de desarrollo de Trump. El plan de desarrollo económico, literal, se creará un plan de desarrollo económico de Trump. Por lo tanto, ya está. El diseño del plan económico para la región ya está. Lo ha firmado, lo ha pensado, lo va a ejecutar Trump. Y mi pregunta es fiable? ¿Estamos hablando de un plan de desarrollo pensado en los gazatíes o estamos hablando de un plan de desarrollo económico de los agentes inmobiliarios que hoy, en ese coche, en esas imágenes tan potentes en La Bestia, digo, el coche, que se llama así, pero que es una metáfora de lo que va dentro? No tan metáfora, ¿eh? Es una metáfora de lo que va dentro. ¿De verdad que estamos creyendo que el plan de desarrollo económico que tiene Trump y los suyos en la cabeza es un plan para la viabilidad de un Estado palestino y para la viabilidad de los gazatíes? Y a partir de ahí, Mariola, ¿qué tiene que hacer la Unión Europea? Si quiere participar en la reconstrucción de Gaza, su interlocución es Trump, cuyo plan de desarrollo sabemos qué destino tiene. Pues es una pregunta para Ángels potentísima. Bueno, mira, se la voy a hacer mañana a Pedro Sánchez. Bueno, yo tengo una respuesta. Me parece que es muy interesante, pero fíjate, yo creo que hay que celebrar una cosa, que el presidente Sánchez esté hoy. Ahora iremos a ello, ahora vamos a ello. Sí, por lo que decía Mariola, yo creo que el plan de Trump no son las tablas de la ley, nunca mejor dicho, que es decir, él ha planteado 20 puntos, evidentemente lo ve todo como si fuera como lo que es un empresario y además especializado en temas inmobiliarios, y entonces ve Gaza como una oportunidad de negocio. Eso evidentemente no se va a cumplir, es decir, me cuesta mucho creer que Gaza algún día va a ser como la Riviera Francesa, como lo planteaba en el famoso vídeo de inteligencia artificial. No lo va a ser por razones, múltiples razones que sería larguísimo comentar ahora. Pero yo lo que creo que Palestina, ponemos mucho énfasis en Israel, pero a mí me gusta hacer reflexiones sobre el pueblo palestino. Es decir, no puede perder de vista su objetivo estratégico, que es crear un Estado. Y yo creo que ahora habría que aprovechar esa simpatía que ha suscitado los gazatíes por la matanza que ha hecho Israel para probablemente reformular todo el escenario de normalización de la zona. Es decir, eso de que había dos territorios, uno en Gaza, dominado por Hamas, y otro en Cisjordania, dominado por la Autoridad Nacional Palestina, creo que se ha acabado. Es decir, hay que ir a un territorio único, porque si no es inviable el Estado de Palestina. Y creo que esa es la parte política que Europa, aparte de la económica, tiene que impulsar. Crear un Estado palestino unificado, para evitar precisamente que los colonos israelíes les asalten sus casas. Es decir, la parte política es muy importante en estos momentos. Me parece la que más, y me parece, volviendo a la pregunta que formulaba Ángels, que es donde la Unión Europea puede ser un agente, digamos, más interesante. Y es en la de insistir que vamos a firmar un acuerdo de paz y que tiene cosas muy positivas, pero que tiene grandes agujeros negros. Y uno de ellos es ese en el que ya no es tan evidente el futuro de los dos estados. El punto 19 hay que leerlo
con calma y habla de es posible que finalmente se den las condiciones para el ejercicio de la autodeterminación de Palestina y para la creación de un Estado de paz, de un Estado palestino. Esto es un retroceso respecto de las resoluciones de Naciones Unidas. Y esto es lo que yo trato simplemente hoy de subrayar. No niego la bondad de lo que hoy va a ocurrir con la parte humanitaria, no me engaño con la parte económica, esto es un negocio de Trump y de los suyos. Y 3, en la dimensión política, la viabilidad del Estado palestino es un retroceso, la posibilidad en futuro es un retroceso respecto a las resoluciones de Naciones Unidas. Pero creo que aquí hay que apostar, y largo me lo fiáis, querido Sancho, porque creo que hablaba también de las elecciones. Efectivamente, Netanyahu ha estado presionado porque ya el genocidio era un clamor popular en la comunidad internacional. Pero sus socios de gobierno, que son los ultraortodoxos, que digamos a empeño y a obcecación no les gana nadie, creo que le van a presionar a partir de que los rehenes ya estén en su casa. Antón, tú y me voy a publicidad. Antón. Sí, yo quería decir que yo creo que es importante entender que lo que estamos viendo hoy no sería posible sin dos hechos que se sucedieron la semana pasada y la anterior. Primero, el error estratégico de Netanyahu al bombardear Qatar, que es la sede oficial de los negocios del conglomerado Trump en el Golfo Pérsico, y lo que forzó y aceleró la intervención de Donald Trump, fundamentalmente porque el bombardeo salió mal. Si hubiera salido bien, no estaríamos viendo esto que estamos viendo, estaríamos viendo otra cosa. Y 2, la movilización y la presión por parte de las opiniones públicas occidentales. Y hablo especialmente de las opiniones públicas europeas, también la opinión pública norteamericana, donde crece el respaldo. Esta semana se publicaron múltiples encuestas. 7 de cada 10 judíos norteamericanos, la comunidad judía más importante después de Israel, consideran que Netanyahu es el culpable y que hay un genocidio en Gaza. 7 de cada 10 han generado esta situación. Entonces, ¿qué papel puede jugar Europa? Pues el que ha jugado, porque es efectivo, y sobre todo, ¿qué papel podemos jugar nosotros? Que es mantener la presión, intensificar la presión diplomática y también por parte de las opiniones públicas para que esto, que no es un acuerdo de paz, acabe siendo efectivamente un acuerdo de paz, pero de verdad. En el abierto, Carlos Sánchez, Mario Larrea y Antón Losada, y manteníamos, lo decíamos a primera hora, la línea abierta con el jefe de internacional de la cadena SER, con Pablo Morán, para ir actualizando todo lo que nos vaya llegando desde Israel, la llegada de Donald Trump, la liberación del primer paquete del primer grupo de secuestrados todavía por Hamás. ¿Qué más novedades tenemos hasta ahora, Pablo? Pues que la segunda entrega está en marcha, Ángeles. El ejército israelí acaba de confirmar que los equipos del Comité Internacional de la Cruz Roja ya han tomado posiciones para recibir al segundo grupo de rehenes, de 13 rehenes israelíes que siguen con vida después de estos 738 días de cautiverio. En teoría, el procedimiento será similar a la primera entrega de hace 2 horas, es decir, Hamás va a entregar a esos 13 rehenes al Comité Internacional de la Cruz Roja, que se va a encargar de trasladar la custodia de esos rehenes al ejército israelí para sacarlos de Gaza. Los 7 primeros ya están fuera, ya están en Israel y camino del reencuentro con las familias antes de ser sometidos al primer reconocimiento médico. Pues con esto se habría completado la liberación de los rehenes con vida todavía en poder de Hamás. Cualquier novedad, Pablo, seguimos contigo, ¿de acuerdo? Hasta ahora. Y hablábamos también de la cumbre que se va a celebrar esta tarde en Egipto, con una amplia representación internacional, y que también va a estar invitados uno de los países mediadores y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Sara Selva, buenos días. Hola, Áñez, buenos días. Invitado por Egipto, el presidente del gobierno. El gobierno español defiende que la invitación a esta cumbre avala su política durante estos 2 años, en los que ha ido incrementando tanto la escenificación como las medidas que ha ido tomando para evidenciar su rechazo al genocidio israelí. Sí, ven en el gobierno la invitación como un reconocimiento a la posición que ha mantenido el presidente durante estos 2 años. El gobierno apoya el pacto, pese a las dudas que generan algunos puntos, porque supone, dicen, una oportunidad única para que pare la violencia. Sostienen un primer paso para seguir dialogando y sentar las bases de una paz justa. Sánchez acude, invitado por Egipto, a este evento al que asisten decenas de líderes internacionales, y eso va a servir para combatir el relato que intenta instalar la oposición. Esa idea
otra en la que insiste el PP, que la política internacional del gobierno es errática, que el gobierno no tiene influencia internacional y que sus decisiones están aislando y perjudicando a nuestro país. En la Moncloa esperan que la cita les sirva para mantener una semana más el foco en la agenda internacional, donde creen que Feijóo no está cómodo porque no tiene una postura clara. Trump va a saludar a los asistentes junto al Sisi, el presidente egipcio, así que va a ser la primera vez que Sánchez coincida con Trump después de que el estadounidense sugiriera expulsar a España de la OTAN. La agenda en Egipto empieza alrededor de la 1:00. Ayer Sánchez estuvo en la recepción en el Palacio Real tras el desfile militar, estuvo algo más de una hora saludando, pero no se quedó a los tradicionales corrillos con la prensa. Se tuvo que ir antes porque tenía, entre otras cosas, que preparar el viaje de hoy. Sara, gracias. Hasta ahora. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Ya criticó también la oposición, la ausencia de Pedro Sánchez, pero como nos decía ahora Sara, sí estuvo en una parte del cóctel, pero tuvo que irse antes porque tenía una serie de compromisos. Sí estuvo en ese cóctel y en esos corrillos más rato Alberto Núñez Feijóo, que bromeó con esa frase que dejó flotando Sánchez en la última sesión de control al gobierno, ese ánimo, Alberto, e intentó darle la vuelta y volverla en contra del presidente. Eso es, no necesita Feijóo aliento, ni abrazos, ni reconstituyentes. Dice, yo estoy animado porque no tengo a mi mujer en el juzgado, mi hermana no está en el banquillo y mi número 2 no está en la cárcel. Vamos, que el del PP cree que el que necesita ánimos es otro, que cambiaría la frase a ánimo Pedro. De todas formas, no ha sido la semana soñada de Génova, que la empezó el lunes relamiéndose por el informe de la UCO y la terminó el viernes lamiéndose las heridas. Encuestas para el jolgorio de Vox, los vídeos de Miguel Ángel Rodríguez y González Amador en el Supremo, Juanma Moreno pasando apuros por el escándalo de las mamografías, el gobierno aprobando leyes y reales decretos en el Congreso, el PP de uñas por el aborto y encima de todo, pues ese ánimo Alberto. Quieren pasar capítulo en la derecha y esperan que esta semana ayude, por si acaso le quitan hierro a lo de en Egipto. Decía Feijóo en conversación informal, el embargo a Israel es la prueba de nuestro despiste en política exterior, de que la Cancillería española pues no puede hacer el ridículo así, aprobando sanciones horas antes de un acuerdo de paz. Hay una izquierda que ha pasado del no a la guerra al no a la paz, sentencia el líder del PP. El comienzo de curso no ha sido como lo imaginaba Génova. Tras el Congreso Triunfal de julio, los populares dominaban a placer la agenda por aquel entonces, con Cerdán empezando a conocer dentro Soto del Real, y en el cuartel general del PP creen que hay que recuperar el monólogo judicial y confían en que el paso de Ábalos y Koldo esta semana por el Supremo pues sirva para despejar los titulares de los temas que no interesan airear a Feijóo a los suyos. Entre ellos el aborto. De esto dice Feijóo que está cansado, que lleva 20 años hablando de este tema, que en Madrid se cumple la ley y que es donde más abortos se practican, que a las pacientes les interesa que les atiendan y no que médico les atiende, y que su carta no era para responder a Sánchez, era para responder a Sánchez y no para responder a Ayuso. Sobre Vox, lo último, Feijóo insiste en la pinza que le hacen al PP Sánchez y Abascal. Unos me acusan de pactar con el PSOE y otros de radicalizarme. Asumiendo que la erosión de Sánchez pasa por la llegada de nuevos hitos en los tribunales, la otra carta del PP para desubicar al otro enemigo, a Vox, pasa por sacar ya toda la artillería en materia migratoria. Mañana Feijóo va a presentar su plan completo en Barcelona. Desde allí, además, aprovechará para responder a lo que suceda antes en la SER, a lo que diga el presidente Sánchez en su entrevista en el Hoy por Hoy. Hasta luego, Junquera. Hasta luego. Mario, decías, te alegrabas, que es una buena noticia que esté el presidente del gobierno, que esté Pedro Sánchez en esa firma, en esa ceremonia que se va a celebrar en Egipto. Algo, además, y lo contaba ahora Junquera, que descoloca completamente a la oposición. Eso por una parte, y también descoloca seguramente a Donald Trump, que ha fijado en España y ha puesto la proa, ¿no?, a España, probablemente porque es uno de los países en los que le ha plantado algunas de sus decisiones, sobre todo aquella del incremento del gasto al 5% de la OTAN. Y de hecho probablemente no sea casual, ¿no?, esa referencia hace unos días, tan solo unos días, en una excentricidad, por otra parte, ¿no?, que Donald Trump invitaba a la OTAN a expulsar a España y por tanto creo que el presidente de Egipto ha tenido una reacción razonable y sentar a la mesa a España. Yo creo que es donde tenemos que estar, con voz propia, en el sentido de ser capaces de subrayar lo obvio, que hay un genocidio en Gaza, alinearnos con las posiciones judiciales en el plano internacional que están defendiendo que allí se está cometiendo un genocidio, plantar cara en el margen modesto de nuestra capacidad de acción a Israel con las medidas que se han presentado y se han aprobado por el Consejo de Ministros y se han debatido en el Congreso de los Diputados,
y siendo conscientes del papel que tiene España, que es una potencia media y por lo tanto pues el papel es el que es. Pero yo creo que es de agradecer la invitación y desde luego es positivo la presencia del presidente en Egipto. Carlos. Bueno, yo creo que la política tiene que recuperar cierta racionalidad. No se puede criticar al presidente del gobierno porque, según el líder de la oposición, no tiene ninguna presencia en el mundo, realmente es irrelevante, y criticarla también cuando va a una reunión fundamental, tiene presencia en el mundo, yendo a la reunión de Egipto, donde va el presidente Trump y donde realmente es probablemente el acontecimiento más importante, desde luego, en los últimos 2 años. Es decir, una reunión de ese calibre. No, hay que recuperar la racionalidad. A mí esto me recuerdo cuando en los años de la crisis económica, el 2008-2009, cuando se reunió el G20, lo presidía Obama, y entonces España en principio no estaba presente, y al final Rodríguez Zapatero consiguió estar allí en la reunión del G20, y desde entonces en las reuniones cuando se encuentran, pues va a España como un miembro, como una silla, digamos, invitada, no el miembro del G20 formalmente, pero va como silla invitada. Y también se le critica por eso. Es decir, yo creo que en asuntos de Estado, de verdad, yo creo hay muchas razones para criticar a Pedro Sánchez, y es legítimo que desde la oposición se haga. Pero de luego criticarle por las dos cosas, por estar y por no estar, la verdad que está fuera de la racionalidad. Antón. Pero si le critican por no quedarse a los corrillos, Carlos. Sí, ánimo y fe en tu esperanza en que se recupere. Es un problema de prioridades de los periodistas. Parece que para los periodistas es más importante que haga declaraciones que se vaya a una reunión fundamental como es la de Egipto. No, yo no hablo de los periodistas, de las críticas de los periodistas, hablo de las críticas de los partidos de la oposición. Es una obsesión patológica. Es que pase lo que pase, da igual el tema que tú saques. Ellos, Pedro Sánchez. Gaza, Pedro Sánchez. Llueve, Pedro Sánchez. Me he quedado embarazado, Pedro Sánchez. Da igual el tema que saques. Al final todo empieza y termina en Pedro Sánchez. Dicho esto, hombre, para mí la prueba de la relevancia internacional de España en este momento la tiene el tiempo que nos dedica Donald Trump. Normalmente la gente poderosa habla de lo que le importa, no de lo que no le importa. O el cariño que nos ha dedicado a lo largo de estos meses Benjamín Netanyahu. Entonces yo indica que algo debe importar lo que hace el gobierno español, lo que hace la sociedad española y lo que hace la opinión pública, y en algo les debe afectar. Seguramente a lo mejor Donald Trump está preocupado porque el ejemplo de España en el tema del gasto militar en la OTAN cunda y se acaba generando una contraposición a oiga, esa exigencia del 5% exactamente ¿dónde sale? Que fue el número que se le ocurrió esta noche. Menos mal que no se le ocurrió el 7. Y así sucesivamente. O el caso que, yo creo en el caso de Gaza, hombre, España ha marcado bastante tendencia en la posición de no pocas potencias que se han ido sumando países, después. Que se han ido sumando después a cosas que Pedro Sánchez hacía, acuérdate, Carlos, porque era amigo del Estado palestino. Porque era amigo de Hamás. No, porque era amigo de Hamás, acuérdate. Cosa que Alberto Núñez Feijóo no pierde ocasión de recordarnos que él no es amigo de Hamás, porque Pedro Sánchez es amigo de Hamás. Simplemente me llama mucho la atención la capacidad del Partido Popular para seguir en babia. O sea, hemos pasado del no a la guerra al no a la paz. ¿En serio? ¿En serio? ¿El Partido Popular se va a poner ahora a recordarnos a los miles de españoles que hemos tratado de hacer algo para impedir lo de Gaza y nos va a señalar con el dedo y a decirnos que no queremos la paz? A la gente que salió a las calles a pedir la paz nos va a decir que él, que se quedó en su casa, era el que quería la paz y no los miles de personas que salieron en Barcelona, en Madrid, en Santiago. La pregunta es, ¿en qué ha contribuido su estrategia política a la paz? En nada. Pero es que me parece asombroso que ahora resulte que los miles de personas que salieron a la calle a pedir la paz son los que no quieren la paz. Y es el Partido Popular el que quiere la paz. Es que me parece increíble. Igual que esté cansado de hablar del aborto. Pero oiga, si se abrieron ustedes el tema. Pero, o sea, si está cansado, dígaselo a los suyos. Mario, no se lo diga ni al Partido Socialista ni a la opinión pública. ¿Qué querías decir, Ana María? Que le pregunte a todas esas mujeres que necesitan hacer uso de ese derecho, si están cansadas o no están cansadas. Ya, pues que el tema lo sacó el PP. Sí, pero es que además un líder que hable de que está cansado de algo, pues si estás cansado te vas a tu casa. Porque la política es hacerse cargo de los problemas de la ciudadanía. Eso es hacer política. Y si te cansas de eso, es que te tienes que dedicar a otra cosa o te tienes que directamente jubilar. Y a mí me da la impresión que Alberto Núñez Feijóo últimamente se cansa de todo. Pero se cansa porque vino a Madrid con una pretensión que no ha logrado.
Y es el ejemplo claro de la frustración permanente. Vino a ser presidente del gobierno y está siendo líder de la oposición. Y eso también le cansa. Pues es que va de esto, la vida va de esto, de hacerte cargo de las cosas en el lugar en el que la vida te ha colocado, y te ha colocado en líder de la oposición. Y volviendo un poquito a lo de Pedro Sánchez y Egipto, yo creo que también hay que unir la línea de puntos para que el contexto nos permita extraer conclusiones. España está en Egipto y Egipto ha invitado a España, y vale la pena recordar que nuestra política exterior no está en babia, por utilizar también tus palabras, Antón. Es que hace unas semanas hubo un viaje de Estado de los reyes, un viaje de Estado, por tanto los reyes van a ese viaje con el ministro de Asuntos Exteriores a Egipto. ¡Qué curioso! Y el resultado de todo eso es que hoy Egipto, seguramente contra la posición de Estados Unidos, invita a España a estar donde hay que estar. Hoy donde hay que estar es en la firma de estos acuerdos, aunque estos acuerdos sean muy imperfectos. Aunque estos acuerdos no pasen de los puntos que he comentado en la primera ronda de intervenciones, del punto 3, 4, 5 y 7. Bueno, hay que estar ahí. Carlos. Es que además ser líder de la oposición no solamente te obliga a hacer oposición, valga la redundancia, al gobierno, que es tu obligación constitucional. Tú tienes que oponerte al gobierno en cosas que no te gustan, pero no solamente las cosas que no te gustan, sino que tienes que dar alternativas. Y uno se pregunta, ¿cuál ha sido la alternativa o cuál ha sido la construcción teórica que ha hecho el Partido Popular sobre lo que ha ocurrido en estos 2 años en Gaza? ¿Alguien conoce alguna propuesta? Pedro Sánchez. De verdad que me cuesta mucho creer que un partido político... El único discurso que hemos oído del PP, Carlos, es Pedro Sánchez. Claro, que un partido político... ¿Tú quieres una alternativa en política exterior? No, ellos quieren hablar de Pedro Sánchez. Decir, y todo es culpa de Pedro Sánchez. Decir, claro, cuando Alemania, Francia, Irlanda, muchos países europeos, creo que son más de 140 ya en Naciones Unidas, han aprobado la existencia del Estado de Palestina, es decir, el Partido Popular, ¿qué piensa de esto? ¿Está a favor o está en contra? Es decir, la verdad que me cuesta, más allá de una declaración retórica, tiene que buscar una estrategia, digamos, de partido que probablemente vaya a gobernar dentro de no sé cuántos años sobre qué ocurre en Palestina. Pero no basta solamente criticar al partido socialista, porque realmente es que te haces un partido hueco, un partido chato y sin ningún tipo de estrategia. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Carlos Sánchez, Mario Larrea y Antón Losada. Nos decía antes David Junquera, no había sido una buena semana para el líder de la oposición, para Alberto Núñez Feijóo, y entre la enumeración de cuestiones que afectaban al Partido Popular y por lo tanto directamente a Alberto Núñez Feijóo estaba toda la polémica por los cribados en la comunidad de Andalucía. Ayer estaban también los presidentes autonómicos, algunos de los presidentes autonómicos, en esas celebraciones del 12 de octubre. Juanma Moreno Bonilla estaba allí y Juanma Moreno Bonilla fue de los que compartió esos corrillos de los que hablábamos antes con los periodistas. Radio Sevilla, Elena Carazo, buenos días. Buenos días, Ángels. Y ante los periodistas reconoció Moreno Bonilla que había pasado días duros por ese escándalo que destapamos aquí en la SER, en el sistema de detección precoz del cáncer de mama, aunque dijo que esperaba que esto no le pasara ningún tipo de factura electoral. Queda claro que Moreno sigue maniobrando, trabajando para desactivar esta crisis, y de hecho la Junta ha anunciado que va a reforzar otros cribados como los del cáncer de colon o de cuello de útero. Sí, lo aprobarán este miércoles, un plan de acción integral sobre los cribados de cáncer de colon y de cuello de útero. Lo anunciaba el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, que ha asumido temporalmente la gestión de salud. Nuevas medidas para complementar el plan de choque puesto en marcha por el gobierno andaluz para el protocolo de cribado de cáncer de mama que ha afectado a unas 2.000 mujeres. Vamos a poner en marcha reformas estructurales en algunos de nuestros centros sanitarios en Andalucía relacionados con este plan, y vamos a incorporar también nuevos profesionales. La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama, AMAMA, continúa recabando documentación de afectadas para presentar su demanda contra la Junta. Han reunido ya un centenar. Su abogado, Manuel Jiménez, señala que entre ellos tendrían 2 casos de posible fallecimiento relacionados con los fallos en el programa de cribado. Puede demostrar un fallecimiento por estos casos. Tengo un par de ellos. Me imagino que tiene que haber más, porque además puede darse el caso también de personas que no hayan llegado a conocer que tenían la enfermedad.
Ayer el presidente de la Junta, en esa conversación informal con los periodistas, reconocía que han actuado asumiendo responsabilidades y espera que a finales de noviembre hayan acabado con las llamadas y las pruebas a las afectadas. Sobre las consecuencias electorales, Juanma Moreno señalaba que el partido que se beneficia, Vox, tiene claro que no va a gobernar con ellos y ha reconocido que pueden perder la actual mayoría absoluta. Considera también que el PSOE no ha sacado rédito de esta crisis, si acaso un diputado o dos más, porque entiende que María Jesús Montero está muy desgastada. Gracias. Un abrazo. Hasta luego, Elena. Dice, teme perder la mayoría absoluta, pero no va a pactar por Vox. Pues no va a pactar con Vox, veremos cómo lo hace Juanma Moreno Bonilla, si se da este resultado. En cualquier caso, Antón, tú que además le conoces, claro, hay nerviosismo porque antes ha enumerado Junquera todas las cuestiones que han saltado en los últimos días y que afectan al Partido Popular, que intenta que no le afecte nada y que todo lo malo solo le pase a Pedro Sánchez, ya ni siquiera al Partido Socialista, pero no solo ha visto esta crisis en uno de sus varones, vamos a decir, más estable, más silencioso, sino que es que las declaraciones delante del juez que escuchamos el viernes, tanto de la pareja de Isabel Díaz Ayuso como del propio Miguel Ángel Rodríguez, reconociendo que sí, es el autor de ese bulo que luego desencadenó con toda la investigación y con un fiscal general del Estado sentado en el banquillo. Y Alberto Núñez Feijóo no tiene el pelo blanco como Exacto. Miguel Ángel Rodríguez. Bueno, sí, empieza a tenerlo bastante blanco ya. Pero no lo tiene tan blanco como Miguel Ángel Rodríguez. A lo mejor ahí está la diferencia, ¿no? Lo más llamativo de todo es que el Partido Popular se ha metido él solito en todos estos fregados. Él solito. En el tema de Gaza se ha descolocado él solo. En el tema de las mamografías de Andalucía se ha descolocado él solo. En el tema del aborto se ha descolocado él solo. Y en el tema del novio de Isabel Díaz Ayuso, bueno, pues se ha metido, no solo se ha descolocado solo, es que se ha metido directamente de cabeza. En el caso de Andalucía a mí me parece muy paradigmático. Todos estos planes de choque que estamos conociendo ahora son el reconocimiento de lo que ha sucedido en Andalucía. No es un error puntual. Es el resultado de decisiones políticas que han ido depauperando y deteriorando el sistema público y donde se ha optado por las opciones y las decisiones que ahorraban dinero. Y ahora vamos a toda prisa a contratar a los radiólogos que teníamos que haber contratado hace 3 años. Y a toda prisa a hacer las pruebas que teníamos que haber hecho hace 3 años y decidimos no hacer. Así que de error nada. Es el resultado de una política consciente, lo cual no quiere decir que, por supuesto, los responsables quisieran que nadie muriese. No estamos hablando de eso. Pero el sistema se ha ido depauperando y deteriorando fruto de decisiones políticas. Y ahora, a toda prisa, a reforzarlo, reconociendo que el problema es que usted no quería contratar más. Usted quería ahorrar. Entonces, menos radiólogos y menos pruebas, y ya está. Y el segundo elemento, la gestión política. Yo no sé tú, Ángeles. Yo sigo sin saber cuántas mujeres están afectadas. Y sigo sin saber a cuántos hospitales afecta. Porque ese es un tema que parece que solo las afectadas parece que tienen interés en este asunto. Seguimos con esta versión oficial de que la mayoría de los casos se han producido en el Hospital de Sevilla y en el resto apenas ha habido casos. Ya, no es eso lo que nos dicen las mujeres. Hay denuncias de otros hospitales, de otras provincias andaluzas. Y de verdad no lo podemos... O sea, Moreno Bonilla, que lo está pasando tan mal, ha tenido tiempo para calcular cuántos diputados puede ganar el PSOE con este asunto, que ya me dirás cómo se hace ese cálculo. Y ya hace falta tener poca empatía para ponerse a hablar de esto en los corrillos. O sea, ha tenido tiempo para calcular que el Partido Socialista puede ganar un diputado y no ha tenido tiempo para enterarse de en cuántos hospitales y a cuántas mujeres afecta esto. Carlos. Sí, las dimisiones son necesarias porque forman parte de la democracia. Es decir, no existe una democracia en la que no haya rendición de cuentas por parte de quien está al mando de cualquier tipo de departamento, pero no es suficiente. Es decir, en democracia lo que tienes que ir ver las causas últimas de por qué se ha llegado a esta situación de las mamografías en Andalucía. Y las causas últimas están perfectamente identificadas. La progresiva privatización de servicios esenciales que se le escapan a los gobernantes, porque son empresas privadas que tienen sus propios intereses legítimos desde el punto de vista del negocio, pero desde luego hay un problema de fondo. Es que había que revisar la política de privatizaciones no solamente en Andalucía, sino en otras comunidades autónomas donde hay deficiencias manifiestas. Por eso yo creo que carece de sentido el que decir, como ya hemos eliminado a la persona en el sentido de que ha tenido que dimitir y como ya hemos creado una política excepcional hasta el 30 de noviembre, pues ya se acabó el problema. No, hay que ir a
atacar el problema de fondo. Y en el caso de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid ocurre exactamente lo mismo, lo que hablamos anteriormente, la racionalidad. No puedes decir unos días que es un ciudadano privado y otras veces pones al jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad a trabajar en su favor. Es decir, las dos cosas no pueden ser ciertas. Una cosa o la otra. Eso, por cierto, será malversación, si aplicamos el criterio del juez totalmente. A ver si manos limpias es muy probable que lo presente. Ya, pero es malversación reconocida en sede judicial, ¿eh? Sí. No es un recorte de prensa, es malversación reconocida en sede judicial por el presunto responsable y autor de la malversación, que es Miguel Ángel Rodríguez. Mariola, y cierro contigo. Mira, sí, yo creo que estamos asistiendo a las consecuencias, tanto en el tema del aborto como el tema de la crisis sanitaria en Andalucía, estamos asistiendo a lo que representa o no representa la lucha por los derechos, en el primer caso de las mujeres, con el tema del aborto. Y yo creo que hay que abrir claramente con fuerza este debate si merece blindarse en la Constitución el derecho del aborto, a la vista de las andanadas que están dispuestos algunos a hacer, más para satisfacer a los obispos que para satisfacer a un colectivo tan significante y tan significativo en España como es el de las mujeres y tan determinante en número de votos. Y por otro lado también, y están conectados, digo, todo el esfuerzo que hemos hecho muchas veces desde estos micrófonos de reivindicar las políticas públicas vertebrales de lo que es un Estado social y democrático de derecho, social especialmente, que es la educación y la sanidad. Y aquí estamos viendo las quiebras del sistema, estamos viendo los agujeros del sistema, en algunos casos por falta de reformas, esta falta de vocación reformista que tenemos en España, salvo que nos lo obliguen desde fuera, y también, lo decía Carlos, por una acción política deliberada, donde la privatización está generando, entre otras cosas, estos fallos, que como se manifiestan muy de gota a gota, muy aparentemente todo va bien, aparentemente la sanidad es la joya de la corona, pero la estamos destrozando o la están destrozando. Y bueno, lo de Andalucía es un ejemplo. Dejadme un último minuto para actualizar la situación en París, y también deberíamos tener todo el rato las líneas abiertas con París por lo que pasa. Recuerden que hablamos la semana pasada de la dimisión del primer ministro Sébastien Lecornu. Bueno, pues Sébastien Lecornu sigue siendo primer ministro y de hecho ayer presentó un nuevo ejecutivo. París, Lucía Riera, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Con un perfil, el de los nuevos ministros, mucho más técnico, menos político, menos macronista, con la intención de que esta vez no le tumben el gobierno, pero tanto la Francia insumisa como la ultraderecha de Marine Le Pen ya han anunciado que las dos formaciones van a presentar cada una de ellas una moción de censura. Sí, el Gobierno se presentó ayer de manera sobria con un comunicado escrito y también serán discretos los traspasos de carteras, otro gesto de lo que es un Gobierno de urgencia, técnico, como decías, y probablemente efímero, porque esas dos mociones por sí solas no van a prosperar, pero la supervivencia del Lecornu va a depender de los equilibrios de cada texto y de los anuncios que haga en el discurso de política general de mañana. Soit dans sa déclaration de politique générale de mardi, il annonce la suspension complète. Los socialistas solo quieren oír una frase, que se suspende la reforma de las pensiones. A eso condicionan su apoyo a las mociones de censura. Lecornu ha dicho este fin de semana que no se va a quedar para hacer cualquier cosa, por eso si una vez más no se dieran las condiciones, dimitirá, como hizo hace una semana. El primer Consejo de Ministros será mañana a las 10 de la mañana, cuando Macron haya vuelto de Egipto, apurando al máximo los tiempos para la presentación del presupuesto, que es la principal misión de este gobierno, cargado de perfiles técnicos de expertos y con varias personalidades de la sociedad civil. Caras menos conocidas para obrar la ruptura que exige la oposición. Algunos ministros se quedan, como Lescure en Economía, Jean-Noël Barrot en Exteriores, Darmanin en Justicia, que se queda a condición de renunciar a sus ambiciones presidenciales, y Catherine Vautrin, que salta de trabajo a Defensa. Pero salen pesos importantes como Elisabeth Borne o Manuel Valls. Pues veremos qué pasa con este nuevo ejecutivo y esas mociones de censura. Seguiremos hablando, Lucía. Sí, hasta luego. Hasta luego. Hoy por hoy, noticias. Ser podcast. Terminamos ya el abierto y abriremos el magazine en nada, en unos minutitos. ¿Con qué contenido? Sergio Castro, Pepe Rubio, buenos días. Buenos días. Hoy muy de lunes. Hoy muy así, lunes. no. Muy de lunes. En todo caso, aunque sea lunes, abrimos la puerta
para saludar en breve a Bob Pop y también para abrir el teléfono del programa, el 900-100-800, para que puedan aconsejar, sugerir o contestar a las cuestiones de Bob o que Bob resuelva las suyas. Hoy Bob tiene una reivindicación, bueno, tiene una duda, tiene un come que va a hacerse por primera vez un tatuaje. Pero no sabe, pero no sabe qué hacerse. Vale. O sea, no es tanto como que no es tanto no te lo hagas como ya que lo vas a hacer, ¿qué quieres hacer? ¿Y el sitio del tatuaje lo tiene elegido? Ese es un buen tema también en el que pueden participar. Vale. Sitio y temática. Vale, a partir de las 9:30 con Rafa Cabaleira y Galder Reguera. ¿Has dado el teléfono? Sí, 900-100-800, lo vuelvo a hacer otra vez, 900-100-800, para las cuestiones de Bob. A partir de las 10:30, Rafa Cabaleira y Galder Reguera, teníamos muchas ganas de que hubiera un parón, no nos suelen gustar los parones de Liga, pero en este caso sí, porque eso habilita la presencia de nuestro invitado, que teníamos muchas ganas de que viniera, que es Sid Lowe, corresponsal de The Guardian en las aventuras de las ligas españolas, gran seguidor del Liverpool y gran seguidor del Real Oviedo. Una dualidad curiosa que también nos va a explicar esta mañana. Cosas que de la vida. Bueno, el artesano Pablo Ortiz de Zárate nos va a hablar del cuadro Ofelia de John Everett, ahora muy de moda al ser la portada del último disco de Taylor Swift. En concreto nos contará, pero no solo va a hablar del cuadro, nos va a contar la historia de la modelo del cuadro, que es mucho más interesante, o al menos igual de interesante que el cuadro. Y en Mitos 2.0, ¿tu vecino te cambia la vida? Depende de qué vecino tengas. Claro. Tú tienes a Antón Losada de vecino y eso te cambia la vida. Para bien, sin duda. Para bien, sin duda. Vale. Yo soy un vecino excelente. Ejemplar. Eres un vecino ejemplar. ¿Me puedes dejar la Efectivamente, Mariola. Mariola tiene razón. Habrá que escuchar a los vecinos. Ahora dirá, vivo en un chalet aislado de todo el mundo y no tengo vecinos. Venga, lo vamos a dejar aquí. Carlos Sánchez, Mariola Urrea y Antón Losada. La semana que viene más. Hasta la semana que viene. Chao. Un abrazo. Hasta luego. Buenos días. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.